2020, sin duda un año lleno de desafíos y cambios inesperados, pero en medio de todo el caos y el dolor hay una esperanza. Un encuentro con Dios te garantizará un futuro diferente y una salida en medio de los problemas. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectarte con el cielo a través de la música, la oración y el estudio de la palabra. Todo esto durante toda una semana que cambiará tu vida y el rumbo de tus decisiones. Porque todo terminará bien. Comencemos. Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo día de nuestra serie titulada Todo terminará bien. En el día de ayer fuimos bendecidos por Dios a través del tema que el pastor Vivas nos trajo ayer, y yo sé que hoy promete también ser un día de bendición. Tú que estás viendo esta programación, te pido que puedas compartirlo con tus familiares y con tus amigos para que también ellos puedan recibir la bendición. Muy buenas noches, Rachela, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy buenas noches, Argelis. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y sabes que ayer me fui con la plena certeza de que Dios tiene un plan de salvación para ti, para cada uno de nuestros amigos y para mí también. Amén, así es. A ti que estás viendo esta programación, una vez más te pedimos que puedas compartir el link de nuestra página de Facebook, Misión Aruba de Iglesia Adventista de 7 Días, y en YouTube, Misión Media. Esperamos que también otros a través de ti puedan ser bendecidos con estos temas. Así que comparte la bendición de recibir mensajes de esperanza. Antes de continuar, vamos a pedirle a Dios que pueda continuar con nosotros. Rachela, ¿puedes dirigirnos en oración? Claro que sí, oramos. Bondadoso querido Padre Celestial, te damos gracias por un día más. Gracias porque sabemos que hoy hablarás a nuestro corazón. Te pido, Padre, que podamos escuchar tu voz mediante el mensaje de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, como cada noche prometimos ayer que íbamos a ir conociendo un poco a nuestro pastor Rafael Vivas. ¿Hay algo nuevo que podamos aprender de él en el día de hoy? Claro que sí, Argelis. El pastor Vivas nació el día 11 de noviembre del año 1985. Así que ya pueden empezar a sacar sus cuentas. Y estudió en la primaria adventista Elena G. de White. Es interesante saber que el pastor Vivas nació en la iglesia adventista. Estudió en la escuela adventista, lo que significa que conoce bastante bien sobre lo que nos está hablando todos estos días. Así es, y Dios utilizará al pastor Vivas de una forma sorprendente. Amén. En el día de hoy tenemos un tema tan interesante como el de ayer. El tema de hoy es viviendo en gracia. Así que, querido amigo, no te puedes desconectar porque hoy vas a saber cómo puedes vivir en gracia. Amén. Prepara una vez más tu corazón y escuchemos la palabra de Dios. Todo obra para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito llamados son. Ni una hoja caerá, ni la flor se secará, sin que sea su divina voluntad. Será para bien, todo obrará para
llevarte a dudar de su poder. Si las lágrimas te nublan y a Dios no puedes ver, levanta tu vista al cielo y le hallarás. Cuando la tormenta pasa, el sol de nuevo brillará. En tu vida las promesas de Jesús se cumplirán. Será para bien, todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios tiene el control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Sus promesas fieles son, se cumplirán. Él no es hombre para mentir, no se arrepentirá. Todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios está al control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Buenas noches, saludos para todos. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes de esperanza. Qué bueno es que podamos hacer uso de estos recursos digitales y adorar y escuchar la palabra de Dios. En la noche de ayer estudiamos cómo entró el pecado al mundo y hoy nos hacemos la pregunta, ¿qué es el pecado? Quiero invitarte ahí donde estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Creador. Oramos. Glorioso Padre Celestial, Señor, en esta noche unimos nuestros corazones con el cielo. Unimos nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra, oh Señor. Creemos en el poder de tu palabra y hoy, Señor, también creemos en tu autoridad. Quiero suplicarte por cada persona que está conectada, Señor, desde sus hogares, desde su trabajo, donde quiera que estén, que el poder de tu Santo Espíritu pueda hablar a sus vidas en esta noche, oh Señor. Y que tu palabra sea expuesta, no sea palabra de hombre, sino palabra del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a encontrar en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Mi querido amigo, cuando tú vas manejando un vehículo, te enteras de que has cometido una infracción cuando la ley te condena. Cuando llega un policía y se acerca, te manda a parar el vehículo, pues faltaste a la ley. ¿Cómo nosotros podemos saber que hemos faltado a la ley? Pues las Sagradas Escrituras nos muestra qué es el pecado y acabamos de leer que es la infracción de la ley. ¿Pero cuál ley? Mi amigo, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, pero ¿sabes que la única porción que Dios escribió con su propio dedo en las tablas de piedra fueron los 10 mandamientos, la ley que revela el pecado? Es la única porción que fue escrita por la mano de Dios, toda la Escritura inspirada. Pero el único pedacito que fue escrito por el dedo de Dios hoy ha sido pisoteado. Hoy
la gran mayoría dice que ya la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué dice Jesús al respecto? Vamos a ver qué dice Jesús, qué dice nuestro Maestro, qué dice tu Maestro, qué dice nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a ver, acompáñame al libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Y las Sagradas Escrituras dicen: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mis queridos amigos, qué interesante es saber que la palabra de Dios no nos deja en oscuridad y nos recomienda y nos dice el mismo Jesús que Él no vino a eliminar ninguna ley. Él no vino a quitar, Él vino a darnos ejemplo. Él vino a darnos ejemplo de cómo nosotros debemos obedecer a nuestro Creador. Y sabes una cosa, Cristo no eliminó la ley, la puso en su lugar. Mis queridos, las Sagradas Escrituras nos dicen que ni una jota ni una tilde pasará. Mira cuán detallista es Jesús en colocar aquí específicamente: ni una tilde ni una coma pasará hasta que todo se haya cumplido. Oh, mi querido amigo, en la palabra que leímos ahorita dice que hasta que pase el cielo y la tierra. Cuando Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo, pasaron los años y todavía vemos el cielo y vemos la tierra. Y dice el texto que leímos que hasta que pase el cielo y la tierra, la ley va a permanecer vigente. Mi querido, qué maravilloso es saber que Jesús no nos dejó en oscuridad. Y sabes, si cada vez que una persona se le allegaba a Jesús, que necesitaba un milagro de Jesús, que se acercaba a Jesús, Jesús sanaba a esa persona. Y en muchas ocasiones cuenta la historia que Jesús le decía: vete y no peques más, no transgredas más la ley, no cometas más errores. ¿Sabes una cosa muy interesante? Recordemos el episodio de aquella mujer adúltera que fue encontrada en pleno acto de adulterio, fue llevada ya para ser apedreada. ¿Qué ocurrió con aquella mujer? Después que aquellos fariseos, aquellas personas que querían hacer caer a Jesús, querían tentar a Jesús, después que traen a aquella mujer ahí, a aquel lugar, que estaba ahí tirada, sucia, después que nadie la condena y Jesús se levanta y le dice: oye, no veo a ninguno de los que te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y no vuelvas a transgredir la ley. Pero sabes una cosa, había un problema. Aunque muchos judíos eran sinceros en su deseo de justicia, pero su búsqueda era inútil. Otros muchos lo hacían para hacerse parecer más santos que los demás. Se creían de pronto más anticos porque guardaban la ley al punto. Pero sabes, Jesús vino a hacer la diferencia. Hay dos extremos: unos que creen que serán salvos por la ley y otros que confunden lo que dice este texto, este siguiente texto que vamos a leer. Luego te voy a explicar por qué te digo que lo confunden. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, las Sagradas Escrituras relata: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oh, mi querido amigo, pero entonces, ¿puedo hacer lo que yo quiera? No, mi querido amigo, no. Ahí donde estás, mi querido, no podemos hacer lo que queremos. Sabes, hay un texto que dice en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios dice que después, ¿qué pues?
¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 15. De ninguna manera no pecaremos. Pero la gracia me motiva a obedecer la ley por la fe de una manera espontánea, no queriendo aparentar ni fingiendo. Dios no quiere que aparentemos, Dios no quiere que nosotros seamos una fachada, no, Dios no quiere que seamos una careta. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 31, dice las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 3, versículo 31, dice las Sagradas Escrituras: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabes? La ley, al nosotros guardar la ley, nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Manifestamos lealtad al único que merece lealtad. ¿Nos libra la gracia de tener que guardar la ley? ¿Será que al yo tener la gracia, al acudir por la gracia, por ese regalo gratuito, será que estoy exento de guardar la ley? ¿Es la Biblia, da la Biblia esta enseñanza, mi querido amigo? Mira cómo el apóstol considera la ley en Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Oh, mi querido amigo, aquí el apóstol está diciendo que el mandamiento es santo, es puro. Él no está diciendo de que es malo. Pero recordemos que había un problema. Había muchos que se iban al extremo y Dios no quiere que tú vivas al extremo. Dios quiere que tengamos un equilibrio y que le adoremos con todo nuestro corazón. En el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y dice, y para cuantos se opongan a la santa doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oh, mi querido amigo, la palabra de Dios nos dice que la ley fue dada para el transgresor, para identificarnos. La ley nos muestra en qué estamos fallando. Pero sabiendo todo esto, ¿qué ley fue clavada en la cruz? ¿Cuál fue esa ley que fue clavada en la cruz? Que la mayoría de las religiones hoy dicen, no, ya esa ley fue clavada en la cruz. Mira lo que encontramos, y más adelante vamos a leer un texto donde nos va a refrescar todo esto. Pero sabes una cosa, la ley que fue clavada, esta ley ceremonial fue necesaria hasta que murió Jesús en la cruz. Después de que Cristo murió, nadie necesita sacrificar animales. No necesitamos llevar corderos al santuario, no necesitamos llevar ofrendas de sacrificio, porque ya Jesús murió por ti y murió por mí. El sacrificio que terminó con todos los sacrificios por los pecadores fue Cristo Jesús. Ese fue el regalo maravilloso que el cielo dio a la humanidad para tú y yo recibir el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hoy llevar una ofrenda, un sacrificio, seguir matando animales, porque ya uno murió. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Fue el acta de los decretos escritos por Moisés, las leyes ceremoniales,
concernientes a los sacrificios y a las fiestas ceremoniales. Eso fue lo que fue clavado en la cruz y eliminado. Todos esos ritos que habían, todos fueron clavados en la cruz porque en Cristo Jesús fue cumplido. No la ley moral escrita por Dios en una piedra, en piedras. Mis queridos, ¿qué simbología hay tan maravillosa? Es que con el propio dedo de Dios talló aquellas piedras, aquellas tablas de piedra, tallando sus preceptos para ti y para mí gozar de un mejor estilo de vida. Recordemos, Jesús no vino a eliminar, vino a cumplir, vino a dar ejemplo, a mostrar el verdadero propósito de la ley. Él vino a mostrar el verdadero propósito de cómo nosotros, como sus hijos, debíamos guardar, debíamos obedecerle. Sin la ley no existiría plan de salvación, ni gracia, ya que la ley nos conduce a Cristo Jesús. Acompáñame al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo que me acompañas, que me estás escuchando, donde quiera que estés, ahí por Facebook, por YouTube, mi querido, ¿sabes una cosa? La ley, los mandamientos de Dios son el transporte que nos llevan a Cristo Jesús. La ley y la gracia, ambas son vitales para el plan de salvación. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15, la palabra de Dios dice: y si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. La forma como nosotros como seres humanos podemos mostrar amor a un padre, a una madre, es obedeciendo. ¿Cómo podemos mostrar amor, cariño a un ser querido? Obedeciendo, siéndole fiel, teniendo temor a esa persona. Pero ¿sabes? Qué maravilloso es que nosotros hoy podamos mostrarle amor y respeto y temor a Dios con una vida de obediencia y de lealtad a Él. Juan dice que si no obedecemos los mandamientos de Dios, somos mentirosos. Lo encontramos en 1 de Juan 2:4. Eso dice, somos mentirosos. Pero una cosa sí debemos de tener claro: la ley nunca tuvo la intención de proveer salvación. Su función después de la caída era definir el pecado. La ley no quería quitar el puesto de la salvación, simplemente quería identificar, quería mostrarnos el deseo o el propósito de la ley es mostrarte a ti y mostrarme a mí en qué estamos fallando. Es un reflector, un espejo que nos muestra dónde están nuestros errores. La cruz no niega la necesidad que tiene una persona de seguir la ley de Dios. Es como si vas en un auto y un policía te detiene por el camino por exceso de velocidad, y aquel oficial te perdona el hecho, te perdona de que vas en exceso de velocidad, de que vas de pronto hasta sin licencia, vas corriendo por la vía a una velocidad excesa, y te dice: te has equivocado, pero te voy a dar una oportunidad. La velocidad te puede condenar porque estás infringiendo la ley. Estás infringiendo la ley de tránsito. ¿Sabes una cosa? Pero el oficial te mira y dice: te voy a perdonar. Y tú te vas contento y vas alegre porque el oficial te perdonó, y la multa de $1,000 que tenías que pagar, de 1,000 florines que tenías que pagar, pues ya no necesitas pagarla porque el policía te perdonó. Pero como ahora te perdonó el policía, ahora yo decido agarrar mi auto y acelerar más fuerte.
Queridos, porque el policía me haya perdonado, porque el policía me haya dado una oportunidad, no quiere decir que ya la ley está abolida, la ley de tránsito está abolida. ¿Sabes una cosa? Muchas personas creen que porque ya Jesús me perdonó, ya yo puedo vivir una vida sin control. Por eso dice Romanos 6:12. Vamos ahí al libro de Romanos capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mi querido amigo, oh, qué maravilloso es Dios, que hoy nos dice que el pecado no debe prevalecer en nuestras vidas, que no debe reinar en nuestros corazones, que debemos colocar un alto. Sin la ley de Dios no tendríamos que dar cuentas por el pecado. Si no hay ley, no necesitamos dar cuentas. Si no hay ley, no hay pecado, podemos hacer lo que queramos. Pero la mayoría dice que la ley fue clavada en la cruz, o sea que puedo, como dicen por ahí, hacer mi vida loca. Porque no hay pecado, Jesús lo clavó en la cruz. Sin ley, sin pecado, no hay necesidad de gracia. Mis queridos, esto es algo lógico. Oh, querido hermano, si no hay ley, no hay pecado. O sea, no necesito gracia, estoy salvo porque no tengo fallas. Pablo lo que estaba tratando de decir era cuál era la verdadera función, el primordial de la ley, y es de enseñar o de señalar el pecado. Vamos ahí a Romanos capítulo 3, versículo 20, y vamos a ver qué más nos dice la Biblia con respecto a este tema. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabes, mi querido? La gracia sirve para salvar. La ley sirve para mostrarme el pecado. Mis queridos, la gracia que hoy Jesús nos regala es para salvación. La gracia que hoy Jesús te extiende en tu vida, en tu persona, en tu hogar, es para salvación. Es ese regalo maravilloso, ese regalo gratuito que hoy Jesús tiene para ti. Pero sabes, la ley nos muestra dónde el ser humano falla. Por cuanto el pecado es definido por la ley, cuando Pablo les dice a los cristianos que no pequen, básicamente les está diciendo: guarden la ley, obedezcan los mandamientos. El apóstol estaba tratando en todo lo posible de mostrarnos a toda la humanidad, por medio del Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, que la gracia y la ley van unidas. Porque la gracia, queridos, cuando tú y yo vivimos en la gracia, el resultado de vivir en la gracia será una vida de obediencia. Pero una vida de obediencia no trágica como muchos quieren ver. Yo quiero guardar la ley como lo hacían en el pasado. Quiero guardar la ley al pie de la letra, y era algo extremadamente fuerte, un sacrificio grande para ellos. Pero Dios no quiere que esto sea un sacrificio. Dios quiere que tú y yo le obedezcamos por amor. Dice también que la verdadera circuncisión es guardar los mandamientos. Vamos ahí al libro de Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Y las Sagradas Escrituras dicen: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino
el guardar los mandamientos de Dios. Queridos, Dios no quiere que hoy, como en el pasado, aquel pueblo tenía que circuncidarse. Era un sacrificio, era doloroso. Hoy Jesús quiere un corazón circuncidado. Quiere un corazón puro, limpio. Quiere un corazón obediente. Quiere un hijo y una hija obediente. Quiere un hijo, una hija leal al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que Lucifer pisoteó los mandamientos celestiales y su mayor deseo es que hoy los hijos de Dios caigamos en semejante error. Así como Él lo hizo en el cielo, Él quiere que tú y yo pisoteemos lo único que Dios escribió con su propio dedo, lo único que Dios colocó para que sus hijos fuéramos leales a Él. ¿A quién deseas obedecer hoy? ¿A lo que dice una congregación o lo que está escrito, expuesto en la palabra de Dios? ¿Sabes una cosa, mi querido amigo? Por más sacrificio que hoy puedas estar haciendo para intentar mostrarle al mundo de que eres fiel guardando los mandamientos, la ley de Dios, pero no tienes la fe en tu corazón, de nada tampoco te sirve. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el deseo de Dios para sus verdaderos hijos? Vamos a ver qué dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Las Sagradas Escrituras dicen, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos, Dios quiere que nosotros tengamos buenas obras. Dios quiere que tú y yo podamos manifestar buenas obras, pero no fingiendo, aparentando ser, pero en nuestro corazón hace lo contrario. Dios quiere que con nuestra alma, con nuestra vida, podamos mostrarle al mundo los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Pero, ¿sabes una cosa? No puedo terminar este tema sin decirte la advertencia que Dios hace a la humanidad y personalmente a ti y a mí que estamos escuchando este mensaje, esta palabra, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. La palabra de Dios hace una amonestación y quiero que lo grabes en tu mente. Y mira lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oh, mi querido amigo, si pecamos voluntariamente, si fallamos, si infringimos la ley una y otra vez y volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer, tristemente ya no va a haber más esperanza, ya no va a haber más intercesión por ti, querido amigo, no va a haber más intercesión por mi vida. Dios hoy llama a la puerta de tu corazón. Por medio de su palabra hoy nos dice que Él quiere hijos fieles, que Él desea salvarte. Pero ¿sabes una cosa? Yo sé que Dios está obrando en tu corazón. Y el hecho de que hoy estés conectado, viendo y participando por el internet de este culto, es porque Jesús está llamando a tu corazón. No es casualidad que hoy estés conectado. Ahora, quiero que sepas algo. Quiero que sepas, mi querido amigo, que Jesús está dispuesto a socorrernos. Está dispuesto a decirnos hoy, aquí estoy para levantarte. Yo quiero decirte en esta noche, ahí donde estás sentado,
quiero que sepas que si hoy estás tratando en todo lo posible de guardar la ley al pie de la letra sin fe, estás cometiendo un error grave, porque guardar la ley no te va a salvar. La ley, recuerda, la ley nos muestra el pecado, la ley nos muestra la mancha, nos muestra el cáncer que tenemos que quitar de nuestras vidas, y tú y yo no tenemos el poder, solamente la gracia de Cristo Jesús. Ahora, cuando por fe nosotros acudimos a Jesús, por fe vamos a los pies de Jesús, el resultado de esa verdadera gracia en nuestros corazones va a ser una vida de lealtad y obediencia al único que la merece, y ese se llama Cristo Jesús. Queridos, puedes enviar un mensaje de texto al número 746-2767. Ahí puedes decir: oh Señor, acepto ser fiel, acepto hoy entregar mi corazón a Cristo Jesús. Manda la palabra: yo acepto, al número 746, lo repito, 746-2767. Envía: yo acepto. No sigas esperando un día más para acudir a los pies de Jesús. Hay un error grande. La gracia y las obras van unidas, porque el resultado va a ser de bendición y de prosperidad en tu vida. Recuerda, el enemigo se encargó de engañar. Lucifer en el cielo, lo que estudiamos anoche, se encargó de engañar la tercera parte de los ángeles, seres que estaban cerca de Dios, perfectos, rectos, pero el poder de engañar de este ser, y la palabra lo dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere engañarnos, quiere que nosotros pisoteemos la ley de Dios, que creamos que no, por gracia, por pronunciar el nombre de Jesús, ya voy a ser salvo, ya no tengo nada más que hacer, ya puedo hacer lo que quiera. Si la gran mayoría dice que la ley fue clavada en la cruz, entonces hoy podemos tener otros dioses. Entonces hoy podemos postrarnos delante de imágenes. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios dice que su ley es eterna, para siempre. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién quieres obedecer hoy? Hoy Jesús está dispuesto a decirte, mi querido amigo, sí se puede. Hoy Dios quiere romper las cadenas del pecado. Por eso en esta noche, ahí donde estás, te invito a inclinar el rostro y vamos a conectarnos con el Señor y decirle: Señor, yo acepto. Oramos. Glorioso Padre Celestial, Señor y Dios, en esta noche clamamos ante tu presencia, porque necesitamos de un Salvador, y ese Salvador eres tú, Jesús. Padre, ayúdanos a quitar todas esas ideas preconcebidas. Ayúdanos a quitar de nuestra mente de que, bueno, como me lo enseñó mi abuelita, mi papá, ya yo creo esto. Ayúdanos a colocar tu palabra en primer lugar, oh Señor Jesús. Perdónanos si te hemos fallado, pero en esta hora queremos rogarte que tu gracia pueda llenar nuestros corazones y que podamos vivir una vida de obediencia y lealtad a ti, Señor. En tus manos de amor encomiendo, Padre bueno, a cada persona que hoy está conectada, que hoy está escuchando, Señor, en medio de esas luchas que puedan tener, si hay alguna enfermedad, si hay alguna persona con el virus, Señor, con el coronavirus o algún otro virus, Señor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador. Coloca tu mano poderosa, coloca tu mano restauradora, oh Señor Jesús, y haz el milagro en esa vida. Pero sobre todo, haz el milagro sanador en nuestros corazones espirituales.
Sé tú el cirujano y quita este corazón de piedra y danos un corazón de carne que te exalte y te glorifique en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sin problemas te encuentras y no paras de llorar. Si ves que todo sale mal, sin un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás. Pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Letra, la canción que fue entonada por Génesis Cabral por el título Sé fiel. Así que, querido amigo, espero que hoy hayas tomado la decisión de serle fiel a nuestro Dios. Amén. También queremos agradecer al pastor Rafael Vivas por el tema de esta noche. De verdad que hemos sido muy bendecidos. Así es, hemos recibido un mensaje de Dios. Hemos aprendido que Jesús vino a enseñarnos cómo guardar la ley, ya que cada uno guardaba la ley como le parecía. Y al conocer esto nos hemos dado cuenta que amamos más a Jesús. No guardamos la ley porque es un peso para nosotros, sino por el amor que tenemos hacia Dios. Correcto, Argelis. Al guardar los mandamientos es un acto de amor. Amén. Si quieres continuar recibiendo palabras de vida, te pedimos que mañana sigas conectado con nosotros, sigas compartiendo este mensaje y Dios pueda continuar dirigiendo tu vida. Igual que en el día de hoy, mañana también recibirás mensajes de esperanza. Bendiciones, buenas noches.